Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras y Café de la editorial de la Universidad Sur Colombiana. Qué chévere acompañarlos aquí siempre con un gran programa y grandes invitados que vienen a contarnos acerca de estas piezas, estos libros que hacen parte de nuestra casa de estudios para que ustedes nos visitan y tengan el placer de disfrutar de este conocimiento, de estas investigaciones que se dan aquí en la Universidad Sur Colombiana. Un saludo para todos los que se conectan a esta hora de la tarde, durante el día, los que comparten esta publicación y hacemos que este espacio de conocimiento llegue a ustedes. Hoy con un libro maravilloso, se llama El uso académico de las TIC. Aquí ustedes lo pueden ver en pantalla, es un libro que ustedes pueden encontrar en nuestro micrositio web de la editorial. Ustedes pueden darle allí por año o por nombre y ahí ustedes pueden encontrarlo para que vayan experimentando, conociendo más de este libro maravilloso y sobre su autora, porque pues hoy nos acompaña la profesora Sonia Amparo Salazar Aristizábal. Qué chévere que nos acompañe en este espacio y gracias por aceptar la invitación, profe. Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes para todos. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo los resultados de una investigación que hice, producto de mi tesis doctoral, y pues a sus órdenes. Soy John Cachaya y hoy voy a estarlos acompañando con este espacio maravilloso, con este libro, Uso Académico de las TIC. Me encanta este libro, profe, tuve el gusto de leerlo, de investigarlo y qué chévere que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación tenga mucha relevancia y mucha importancia hoy en el aplicar de la educación, de la academia, de cómo los estudiantes, en este caso de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, cómo primero aprenden un poco más de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación y luego lo aplican en su ejercicio como práctica profesional. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues digamos que eso es parte de lo que he venido trabajando desde ya hace varios años, desde el 2008, cuando terminé mi maestría, que la hice con el Tecnológico de Monterrey, que fue virtual, 100% virtual, una gran experiencia, y a través de esa pues aprendí muchísimas cosas relacionadas con el uso de diferentes herramientas tecnológicas. Y a lo largo de mi práctica docente, como docente primero de inglés, después ya en el departamento de psicopedagogía con las áreas de pedagogía y currículo, y más adelante después con el curso de informática y medios audiovisuales me fui metiendo en el cuento de lo del uso de las TIC, ya mirándolo desde el punto de vista académico, porque pues una cosa es manejar diferentes tipos de herramientas tecnológicas y otra cosa es ya enseñar o utilizar estos como medios para que los estudiantes pues aprendan. Estamos dentro de una facultad de educación donde ese uso didáctico de las TIC pues hay que enseñarlo, ¿no? Porque no, inclusive esa fue una digamos, de los hallazgos importantes dentro de la tesis, que a pesar de que se habla de que las nuevas generaciones son nativos digitales, desconocen muchísimo digamos, cómo proyectar, cómo utilizar esas herramientas tecnológicas ya para sus actividades académicas, porque los muchachos más que todo se meten dentro de lo que son las redes sociales, pero no desconocen en muchos casos cómo hacer trabajo colaborativo en línea a través de, por ejemplo, las mismas cuentas que tiene la universidad, con el almacenamiento en la nube, cómo crear diferentes sitios web, cómo hacer videoconferencias, cómo hacer presentaciones, documentos para publicar en línea y que puedan, digamos, llegar a utilizarlas dentro de sus prácticas pedagógicas. Y esta fue una puesta en marcha, profe, desde el año 2009, porque recordemos que en aquel entonces se llamaba, antes del 2009 se llamaba el Ministerio de Comunicaciones. En 2009, a través del decreto 1341, pues en el entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues lo transforma y lo vuelve el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿sí? Esto en pro se entiende pues que en Colombia es necesario, como usted lo comentaba, de que nosotros hagamos aprovechamiento de la tecnología, de la internet, de la web, en pro del desarrollo pues óptimo de todos nosotros en todos los ámbitos, porque podemos ver que la tecnología está en todos los campos, agropecuario, académico, en todo lo que usted se pueda imaginar, allí está la tecnología y qué bueno que en este libro pues usted haga como esa investigación, ese diagnóstico de cómo los chicos en esta oportunidad que son pues los estudiantes que van a ser ya docentes, ¿sí? Que van a aplicar estos conocimientos, cómo pueden hacerlo para que
los que son los nativos digitales, que son los que nacieron pues en este auge de la tecnología. Yo soy de la web 2.0, de la web 2.0. Recordemos que está la web 1.0, que la web 1.0 era el conocimiento que podíamos encontrar en internet, pero no podíamos hacer nada más. Unidireccional, información. Solamente información, no podíamos comentar, no podíamos crear contenido, nada, solamente verla. Llega la web 2.0 y ahí sí podemos interactuar. Ahí fue cuando, ¿se acuerda del fenómeno del Messenger, de las redes sociales, de los blogs? En ese entonces que se volvió en auge, la creación de los blogs, la gente escribía por internet. Y ahí llegamos luego a la 3.0. Los famosos bloggers. Los bloggers, que hoy en día se convierten en los famosos influencers. En aquel entonces escribían. Sí, lo que pasa es que, digamos, los bloggers siempre fueron más académicos, ¿no? Hoy en día los influencers es más de publicidad, y entonces ya los medios convencionales se fueron también apropiando más de ese mundo de las redes sociales, porque pues es que hoy en día uno mira a los jóvenes y poco consumen televisión, entonces ellos están más dentro de lo que son las redes sociales, y más YouTube, Facebook, pero más que todo Instagram y ahora TikTok. O sea, son como las nuevas adicciones de la juventud, digámoslo así. Y el problema es que pues así como encuentran cosas buenas, pues también encuentran cosas negativas. Y hoy en día pues con el auge de todo lo que son las tecnologías y toda la sistematización y toda la digitalización de la información, porque hoy en día accedemos a eso a través de la red, ¿no? Todas las vueltas bancarias, todo se hace por medio del internet. Y o sea, en eso hay que analizar muchísimas cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, pues que a nosotros nos facilitan la vida en muchos sentidos, que nos digamos que ya uno tiene que estar haciendo una vuelta a un banco, que todo lo puede hacer desde un clic. Pero el problema también es hasta qué punto nos están esclavizando con eso. Porque si uno todo lo maneja por internet, en un momento determinado que se caiga la red, que se vaya la luz, o sea, quedamos prácticamente perdidos, como perdidos y prácticamente se paraliza el mundo. Y mira lo que pasó ahora con lo de la pandemia. Entonces fue una cosa que obligó, o sea, fue como una especie de experimento para mirar a ver cómo meternos a todos en ese mundo de la virtualidad. Y nos tocó sí o sí estar en el mundo de la virtualidad, y en eso muchísimas personas, digamos, que estaban como muy apáticas con la parte de las tecnologías, por obligación les tocó volverse expertas en eso, entonces les tocó por ensayo. Se llaman los inmigrantes digitales. Los que, digamos, no nacieron en esta época de la era digital y de pronto no conocen mucho sobre eso, pues les tocó desde el 2020, que fue el tema de la pandemia, pues aprender sí o sí. Sobre todo los docentes también, que tuvieron un reto muy grande. Y los estudiantes, porque por eso ahí es donde uno dice hasta qué punto son nativos digitales, porque maneja muy bien las tecnologías, pero ¿qué tecnologías se están manejando? Actividades académicas. Esta investigación la realizó en el año 2015, más para el segundo periodo. Fue cuando recogí la información. Recogiste la información a través de unos cuestionarios, ahí tuviste en cuenta mucho el contexto cultural, socioeconómico. Eso lo podemos encontrar acá en diferentes cuadros que ustedes pueden ver en este libro, ahí pueden ustedes ver, y cada cuadro arrojaba un resultado. ¿Cómo fue la experiencia? Pues digamos que es una investigación de corte cuantitativo. Entonces fue una experiencia bastante, digamos, novedosa para mí, porque pues cuando yo había hecho la maestría, yo hice investigación cualitativa. Entonces era descripción de fenómenos, entrevistas, observaciones. En este caso ya fue una cuestión más de tipo cuantitativo, entonces había que ser muy exacto con todas las preguntas que se hacían y cómo hacer esa relación entre las diferentes variables que se hacen ahí. Y pues tuve un muy buen asesor, un muy buen director de tesis doctoral, que es muy bueno para la estadística. Entonces, dentro de esa investigación... ¿Qué hacer con pues, tanta información, ayudar, cierto? Pues, sí, claro. Y qué hacer con tanta información y, o sea, ser muy claro en el tipo de investigación que se va a hacer. Entonces, una investigación cuantitativa que busca donde se hacen relaciones entre variables,
donde se busca, por ejemplo, se hace una alfa de compra, se hace una cantidad de procesos estadísticos que pueden ser en un momento determinado un poquito densos, pero digamos que a través de la investigación también se puede aprender de esos procesos, de cómo hacer una investigación de tipo cuantitativo con datos que pueden ser cualitativos, ¿no? Ahí me pareció algo muy curioso, profe, era que dentro de su investigación allí y todo esto que arrojó, tuvo usted en cuenta muchas cosas, por ejemplo, como el nivel educativo de los padres de familia, ¿cierto? El capital cultural se El capital llamaría eso. cultural. Por ejemplo, los chicos que estaban en ese entonces, pues, haciendo su práctica profesional, ¿de dónde venían? ¿Cuál era su nivel económico? ¿Qué estrato tenían? Y todo eso, de alguna u otra forma, tenía que ver, porque pues ahí se arrojaban los resultados que puede entenderlo así, que digamos los estratos 3 eran los que tenían de pronto un poco más acceso a la tecnología, podían tener su computadora en casa, ¿sí? En cambio los estratos un poco más bajos, pues ¿qué les tocaba hacer? Aquí utilizar los computadores que tiene la Universidad Surcolombiana y esta relación ¿en qué tuvo que ver para los estudiantes cuando realizaron su práctica profesional en el uso de las tecnologías a través de la academia? ¿En qué tuvo que ver en que estos que sí tuvieron un poco más de acceso a la tecnología y los otros que tuvieron un poco más problema y no tanto acceso, cómo se vivió eso? O sea, ahí lo que queda demostrado dentro de eso, o sea, porque es que lo que se buscaba era cuáles son los factores que inciden en el uso de las tecnologías por parte de los estudiantes, digámoslo así. Entonces hay unos factores que uno primero, bueno, que uno da por hecho, es lo que tiene que ver con el acceso a las tecnologías. O sea, se tiene computadores, se cuentan con los recursos tecnológicos para poder hacer uso, porque pues si yo no cuento con los recursos tecnológicos y pues Va a digamos ser un que el poco más complejo. gobierno a través de las diferentes políticas, primero Colombia aprende computadores para educar, después empezaron en los Vive colegios con la digital. cuestión de la Vive Digital, los kioscos digitales, colocar internet en cada una de las instituciones. Entonces empezó a dotar a las instituciones de una cantidad de recursos tecnológicos. Pero el problema que surge es que, o sea, no basta solamente con dar recursos tecnológicos, hay que capacitar a la gente y fuera de eso, una cosa que se está viendo hoy en día es que eso requiere mantenimiento también. O sea, no, yo no le puedo, o sea, el computador no le va a durar a usted toda la vida, los computadores tienen Gastando. obsolencia controlada y entonces pues ellos se van desgastando por un lado y pues existen problemas también, digamos, a nivel del espectro, de todo lo que tiene que ver con las conexiones del internet se cae, o sea, hay una cantidad de cosas que muchas veces no se controlan. Entonces, digamos, para no desviarnos un poquito de ahí, cuando hablamos de que se cuentan con recursos, bueno, se cuenta, pero entonces otro factor que incide dentro del uso de esas tecnologías era lo que yo llamo, o lo que nosotros llamamos dentro de eso, lo que es el capital cultural. O sea, dentro de mi cultura, dentro del entorno donde yo estoy, entonces uno dice, bueno, las personas usan o no usan las tecnologías, los padres de familia, los hermanos, ¿quiénes están utilizando las tecnologías en eso? Y eso influye en que los mismos hijos utilicen las tecnologías. O sea, lo que el padre, porque uno habla de lo que tiene, lo que, digamos, lo que el padre enseña a los hijos con el ejemplo. Entonces, pues eso es lo que vemos también, si los padres están utilizando las tecnologías, utilizan los computadores, los hijos pues también están utilizando porque tienen acceso a ellos y ellos aprenden a utilizarlo. El problema es que pues hay que tener control sobre eso y ya hoy en día tenemos también una generación que está ¿cómo diríamos la palabra? Sobreestimulada en ese uso de tecnologías porque estamos ya, o sea, niños muy pequeños ya que están accediendo a aparatos. Entonces, en este campo, en el año del 2015, pues era otro tiempo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que, que los muchachos podían utilizar las tecnologías, podían no tener acceso a esas tecnologías, pero como tenían un curso que los preparaba para eso, digamos que ese curso en gran medida como que los nivelaba con los estudiantes que tenían un capital cultural más alto, un nivel de uso más alto debido a esos otros factores que incidían en eso. Entonces la importancia de capacitar a los estudiantes en el uso de esas herramientas, o sea, no basta con que solamente que los usen en la casa, que tengan acceso a las tecnologías, sino que hay que formarlos en ese uso de las tecnologías. Y hoy en día lo veo yo claramente porque yo trabajo, por ejemplo, tengo el curso de pedagogía para profesionales
tenemos un módulo sobre eso y sigue en la misma situación, o sea, se manejan, la gente maneja ciertas herramientas, pero cuando ya va a mirar a ver cómo la utiliza para su quehacer pedagógico, a veces como que se embolatan un poco ahí, como que no han descubierto ciertos potenciales que tienen esas herramientas. Entonces son herramientas que son gratuitas. Claro está que ahora hay un problema que está pasando con esa gratuidad que es de las diferentes herramientas, porque lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos, y mi tesis ahora es que primero lo enganchan a usted con el manejo de una herramienta y ahora todos se lo están cobrando. Entonces, por ejemplo, pasó en la universidad con Google, que estaba manejando... ¿Qué está haciendo Carlos? Pasó con eso, que las cuentas eran ilimitadas. ¿Y ahora qué pasa? Que ya esas cuentas no son ilimitadas. Entonces, por ejemplo, la universidad la limitaron con el almacenamiento en la nube. Entonces ya empezaron a bajar la capacidad de almacenamiento. Entonces nos obligó a nosotros a borrar una cantidad de información. Y así está pasando con todo. Entonces son cuentas, son herramientas que primero se las dan a usted gratis y después le empiezan a cobrar por esas herramientas. Hay un apartado que me gustó mucho y yo creo que es el reto hoy en día, tanto de los estudiantes como de los docentes, es que el estudiante hoy en día pasa a ser ese actor principal, ¿sí? Ese personaje principal de sí mismo, de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y el profesor, antes era el proveedor del conocimiento, ahora el profesor, ¿qué es? Es el aliado, es el asesor, porque ya el conocimiento lo adquiere desde cualquier aparato tecnológico. Teorías conectivistas se llaman eso. Entonces, sí, claro, ya el centro del aprendizaje es el estudiante, o sea, es el aprendizaje centrado en el estudiante. Precisamente por eso, porque el profesor es es una conexión de todas las otras conexiones. Entonces, hay un libro que se llama Pulgarcita, o sea, se habla de Pulgarcita por el dedo pulgar, precisamente por el uso porque la mayoría de la gente, los más jóvenes utilizan el dedo pulgar entonces le hicieron como una especie de honor a ese dedo pulgar. Y entonces uno lo que ve ahí es que la gente está toda hora conectada con eso y viven en función del internet, pero a veces no saben ni para qué lo utilizan. Eso es lo que sucede, y más hoy en día con lo que le llamamos la web 4.0, que es que ya todas estas herramientas tecnológicas empiezan ya a generar su propia inteligencia artificial, ya opinan, ya crean. Yo creo que su merced se ha dado cuenta de todo lo que se está viendo hoy en día, por ejemplo, de los chatbots, con los chats con los robots, que ya te hacen una carta, que ya te hacen lo que tú le pidas. La tarea, por ejemplo, los chicos a veces están utilizando este chat, porque les dice, bueno, realíceme una tarea sobre la geografía de Colombia. ¡Fum! Se la realiza sin problema alguno. ¿Qué decir a esta evolución de la tecnología hoy con la inteligencia artificial? O el transhumanismo. ¿Cómo lo ves de su punto? Que es muy peligroso. Porque el problema con eso, o sea, hablan de libertad o esclavitud. Y el problema que es el transhumanismo es la fusión del hombre con la máquina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fusión del hombre con la máquina, es que en muchos casos están reemplazando al hombre por máquinas. Entonces, digamos que esas máquinas están desplazando el trabajo de las personas. Entonces, muchísimas cosas que antes hacía una persona, ahora lo hace una máquina. Entonces, por ejemplo, en el caso de esas maquinitas de compras, que usted encuentra en todas partes, son maquinitas donde usted simplemente le inserta el billete y ya le sale el producto, entonces ya no necesita una persona que lo atienda. En muchas cafeterías, en muchas partes, yo recuerdo cuando estuve haciendo mi estancia doctoral que yo la hice en Roma, había en la Universidad Pontificia Salesiana, allá había la parte de la cafetería, eran puras maquinitas, o sea, no hay una persona que lo atienda, son máquinas. Yo he visto uno que le llaman el miau miau, es como un gatico, y él va y te deja Sí, en este caso son las máquinas y lo mismo, por ejemplo, funciona en el aeropuerto, funciona hoy en día, por ejemplo, para comprar tiquetes, por ejemplo, en los diferentes metros de muchos países ya no existe una persona que lo atienda, son muy pocas. Solo con la tarjeta. Ya con la máquina, entonces tienen ahí para que usted inserte o monedas o billetes o la tarjeta de crédito y ahí le salen los tiquetes, o sea, se pierde mucho esa parte del control, de ese contacto social, de esas relaciones también humanas. Entonces hay un problema con eso, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y lo más importante en esto, precisamente que estamos hablando de estudiantes, que ellos tienen que
ser conscientes de esas cosas, o sea, analizar todo lo positivo y lo negativo que nos dan lo que nos ofrece el mundo de las tecnologías. O sea, es muy bueno, nos facilita la vida en ciertos casos, pero en otros casos también nos esclaviza, porque igual el mal uso de las tecnologías genera muchísimos problemas, tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, en la cuestión de físicos, que problemas de vista, problemas de sobrepeso, problemas de, por ejemplo, problemas de anorexia, una cantidad de cosas, porque la gente de adicciones al uso de las redes sociales. ¿Prefiere pasar todo el tiempo en el celular? Y pues hoy en día hay que tener mucho cuidado también con la cuestión de los delitos, los ciberdelitos, ¿no? Existen mucho y hay que educar a las personas precisamente en eso, porque ya los delincuentes, como decimos, ya pasaron al ciberespacio. Y hoy en día, pues con este cuento del metaverso, pues es una cosa que nos tiene así como que, Dios mío, o sea, están hasta vendiendo casas en el metaverso. O sea, son cosas que uno diría en unos años antes, uno pensaría que eso sería como ciencia ficción, pero está pasando. Nos están obligando a ir a ese mundo virtual, para que dejemos la realidad y nos metamos en ese mundo virtual. El transhumanismo. El transhumanismo. Esto lo pueden encontrar ustedes aquí en el uso académico de las TIC por nuestra invitada, la profesora Sonia Amparo Salazar Aristizábal. Me gusta muchísimo porque ustedes pueden encontrar mucha buena información, sobre todo de la Universidad Surcolombiana y cómo es el reto de la universidad al enfrentarse, bueno, con la tecnología. O me vuelvo aliada o qué hago, porque esa es otra discusión también que existe, ¿sí? Que hay que saberla utilizar y cómo nosotros los jóvenes, adolescentes, los niños también hacen un buen uso de estas tecnologías. Y entonces ahí ustedes pueden encontrar eso. Hay que usarlas, hay que aprender a usarlas y hay que, precisamente, tenemos que volvernos, capacitarnos en el uso de tecnologías, porque, pues si yo sé cómo funcionan las tecnologías, pues puedo defenderme ante los peligros que esta puede enfrentar. En cambio, si yo simplemente la rechazo, yo siempre coloco una analogía cuando hablaban cuando en épocas anteriores, por ejemplo, se hablaba de siempre que el antiimperialismo y siempre rechazaban como que el inglés porque era el idioma del imperialismo. Y resulta que si yo no manejo el inglés, que es el idioma del imperialismo, pues entonces me voy quedando rezagado. Claro. Pasaba en ese caso. Entonces lo mismo pasa con las tecnologías. O sea, yo no puedo ser enemigo de las tecnologías. Las tecnologías tienen muchas bondades y precisamente por eso, y como hoy en día todo es digital, pues hay que estar metido en ese cuento y hay que educarnos, hay que hacer una alfabetización digital, tenemos que conocer cómo funcionan para poder evitar esos peligros que se presentan dentro de las redes, los mismos, entonces los profesores, pues para orientar bien a sus estudiantes, los padres de familia para orientar a sus hijos, para saber hasta qué punto los puede dejar estar ante una pantalla. Bueno, hay muchas cosas, porque si yo no conozco los peligros que esta encierra, pues cómo voy a poder prevenir algún tipo de riesgos que puedan existir dentro de las redes sociales. Esto lo decía a propósito el periodista Lineros allí en Caracol, hablando acerca de las inteligencias artificiales, que decía, bueno, el reto de los maestros hoy en día de una inteligencia que les hace la tarea es o la vuelvo mi enemiga o me vuelvo su aliada. ¿Y aliada en qué sentido? En que hay que conocerla, hay que estudiar cómo funciona, cuál es su objetivo, cómo es su dinámica, para que entonces no estén tan distanciados de estas inteligencias que sí o sí van a seguir y van a seguir evolucionando. Entonces, esto lo decía precisamente. Entonces, ahí encontramos en este libro el reto de los docentes y de los estudiantes con el uso académico de las tecnologías de la información y comunicaciones. Así que muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Este libro lo pueden adquirir en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Nos pueden encontrar aquí en la sede central de Neiva, la ciudad de Neiva, aquí en el hall universitario, aquí nos pueden encontrar, o también se pueden ir a nuestro micrositio web, aquí lo pueden encontrar por un valor de 30.000 pesos. Si usted es estudiante, egresado de la universidad o docente, se puede llevar un súper descuento del 30%. Así que escríbanos y adquiera este buen libro también con este otro hijo que tenemos acá también, ¿no? Que es el uso didáctico de las TIC. Este está primero que este libro. Este ya es manejo de herramientas, este ya es una investigación completamente. Así que los dos los pueden adquirir aquí en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Soy John Cachaya, hoy con nuestra gran invitada, la licenciada Sonia Amparo Salazar Aristizábal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto con más de Letras y Café.